Bésame por 10 minutos. Dijo el CEO a la enfermera y lo que ella hizo dejó a todos helados. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El pasillo del ala VIP del Hospital Ángeles del Norte olía a dinero y a silencio. Amalia Montero lo sabía bien. Llevaba 2 años caminando esos pisos de mármol blanco con sus zapatos de enfermera y todavía había noches en que el contraste le apretaba el pecho. Afuera, en el área general, los pacientes esperaban horas en sillas de plástico. Aquí, cada habitación tenía vista a la Sierra Madre y flores frescas cambiadas cada mañana. Ella ajustó la carpeta contra el pecho y continuó su recorrido. Era lunes. Día de visita institucional del Grupo Farmacéutico Arredondo. El GFA era el principal patrocinador del ala VIP, pagaba equipos, sueldos, renovaciones. A cambio, el hospital lucía el logo corporativo en la entrada principal y en cada informe anual. Era un trato que a nadie le convenía cuestionar. Amalia lo conocía bien. Demasiado bien. Porque su madre, doña Consuelo, llevaba 4 meses recibiendo tratamiento de insuficiencia renal crónica bajo la cobertura corporativa vinculada al empleo de Amalia. Si ella perdía el trabajo, la cobertura se iba. Si la cobertura se iba, el tratamiento se detenía. Así de simple. Así de cruel. Era la razón por la que Amalia cargaba la carpeta con la cabeza baja y la boca cerrada, aunque hubiera cosas que ver. Aunque hubiera cosas que preguntar. Doblaba la esquina del pasillo 4 cuando casi chocó con él. Perdone, dijo automáticamente, haciéndose a un lado. El hombre no respondió de inmediato. Miraba hacia el fondo del corredor, donde 3 fotógrafos avanzaban con cámaras en mano, credenciales de prensa médica colgando del cuello. Enfermera. La voz era baja. Contenida. Pero había algo debajo de esa contención, algo que no encajaba con el traje impecable ni con la postura de quien estaba acostumbrado a que el mundo esperara su turno. Amalia lo reconoció en ese instante. Sebastián Arredondo. CEO del Grupo Farmacéutico Arredondo. 42 años. Multimillonario de primera generación. La cara en los carteles del lobby. El hombre que firmaba los cheques que pagaban el tratamiento de su madre. Señor Arredondo. Necesito que me ayude. Ahora. Los fotógrafos estaban a unos 20 metros. Uno ya había levantado la cámara. ¿Qué necesita? Él bajó la voz hasta el límite de lo audible. Finja que me besa. 10 minutos. Solo necesito que las cámaras capten algo diferente a lo que vine a firmar hoy. Amalia lo miró fijo. ¿Qué? 300 familias, enfermera. Sus ojos no parpadearon. Eso es lo que está en juego si esa firma sale en los periódicos de mañana con el encuadre equivocado. Los flashes comenzaron antes de que ella pudiera responder. Amalia actuó por instinto. Colocó una mano sobre la mejilla de él, se puso de puntillas y acercó su rostro al suyo. No fue un beso. Fue la imagen perfecta de un beso. 1 segundo. 2. Los fotógrafos dispararon sin detenerse. Sebastián no se movió. Tenía los ojos cerrados y las manos quietas a los costados, como si ese gesto de una desconocida fuera lo más inesperado que le había ocurrido en años. Cuando Amalia se separó, él la miró con algo que no era gratitud exactamente. Era reconocimiento. Gracias, dijo en voz muy baja. Los fotógrafos ya estaban revisando sus pantallas, sonriendo. Amalia recogió su carpeta del suelo donde había caído, se acomodó el uniforme y continuó su recorrido como si nada hubiera pasado. No imaginaba que esa fotografía iba a destruir su vida. La imagen circuló esa misma tarde. Para la noche ya era tendencia en 3 estados del norte. Los titulares no necesitaban ser creativos, la foto era suficiente. El CEO del GFA y una enfermera del hospital que él financiaba. Las caras eran claras. La postura era inconfundible. Amalia lo descubrió en el teléfono de una compañera mientras terminaba su turno. No dijo nada. Tomó sus cosas y salió.
Esa noche no durmió. Al día siguiente, el hospital era otro. No en la apariencia. Los pasillos seguían siendo los mismos, las flores frescas seguían en su lugar, el silencio pulido por el dinero seguía intacto. Pero las miradas habían cambiado. Buenos días, Amalia, dijo la supervisora Begoña Salcedo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días. Necesito que firmes aquí. Le extendió un formulario. A partir de hoy quedas asignada al turno de las 11 de la noche al área de observación del piso 3. Amalia leyó el papel. ¿Sin aviso previo? ¿Sin motivo formal? El motivo es reorganización del personal. La supervisora recogió el formulario antes de que Amalia terminara de leerlo. Puedes firmar o no firmar, pero el turno es a las 11. En el comedor, 2 enfermeras hablaron sin molestarse en bajar la voz. Dicen que lleva meses buscando cómo acercarse a él. Ya sabes cómo es esto. Uniforme y ojos bien abiertos. Y mira cómo terminó. En el piso de abajo, lejos de donde puedan verla. Lo que me sorprende es que no se lo esperaba. ¿Cómo no iba a pasarle algo? Amalia puso la charola en la barra sin terminar su café y salió. En el pasillo de servicio, apoyó la espalda contra la pared fría y contó hasta 10. No lloraba. Todavía no. Pero algo empezaba a moverse dentro de ella. Algo que había aprendido a mantener quieto desde los tiempos en que estudiaba química farmacéutica en la UANL y tuvo que dejar la carrera a la mitad porque su madre se enfermó y alguien tenía que pagar las cuentas. Amalia conocía los medicamentos. Los conocía de verdad. No solo los nombres en las fichas, no solo las dosis estándar. Los conocía desde adentro, su composición, sus fases de prueba, sus interacciones, los criterios de COFEPRIS para autorizar su uso. Eso nadie lo sabía aquí. Y eso, aunque todavía no lo entendía, iba a cambiarlo todo. El turno nocturno del piso 3 era diferente al ala VIP. Había menos mármol y más humanidad. Los pacientes de observación eran personas reales con enfermedades reales, sin cobertura de primer nivel, sin flores frescas en la habitación. Amalia hacía sus rondas en silencio, revisaba signos vitales, ajustaba sueros. Era trabajo honesto, sin la artificialidad dorada de arriba. Fue en la tercera noche cuando conoció a don Rafael Cisneros. Lo encontró en el pasillo, empujando él mismo su silla de ruedas a las 12 de la madrugada, con un chaleco azul marino de voluntario sobre una camisa de cuadros. ¿Qué hace aquí a esta hora, señor? Lo mismo que usted, hija. Cuidar. Tenía 74 años y una sonrisa que no prometía nada fácil. Es farmacéutico, le explicó. Retirado hacía 8 años. Volvía al hospital como voluntario porque, según él, la jubilación es demasiado silenciosa para alguien que toda su vida trabajó con fórmulas. Hablaron poco esa noche. Pero don Rafael la observó durante toda la ronda. Con atención. Con el cuidado de quien busca algo específico. Tiene buenos ojos, le dijo antes de irse. ¿Perdón? Para ver lo que otros no quieren ver. Se detuvo un momento. Es raro en alguien de su posición. Amalia no supo qué responder. Don Rafael giró su silla y desapareció por el pasillo oscuro. 3 días después, mientras Amalia revisaba el expediente del señor Fortino García, de 68 años, paciente de observación por insuficiencia cardíaca leve, encontró algo que no debía estar ahí. Una prescripción. Leyó el nombre del medicamento 2 veces. VX 440. Se quedó quieta. VX 440 era un fármaco experimental del GFA. Ella lo conocía porque había leído el prospecto técnico hace 4 años, cuando todavía estudiaba en la universidad. En ese momento estaba en la fase 2 de ensayos clínicos. Lo cual significaba que no podía ser aplicado fuera de un protocolo de investigación controlado. Con consentimiento informado firmado por el paciente. Con seguimiento especializado. Con reporte obligatorio de cualquier reacción adversa. Nada de eso aparecía en el expediente de Fortino García.
Amalia buscó al doctor Ignacio Pedraza. Lo encontró en su oficina, revisando reportes con cara de quien lleva demasiadas horas sin dormir bien. Doctor, necesito mostrarle algo. Él tomó el expediente. Leyó. Frunció el ceño. ¿Quién autorizó esto? La firma es del doctor Paredes del área VIP. Pedraza leyó de nuevo. Una vez. 2. Este fármaco no tiene autorización de COFEPRIS para uso general, dijo en voz baja. ¿Cómo sabes lo que es? Estudié química farmacéutica 3 años en la UA. NL. Tuve que dejarlo por razones personales. Pero no olvidé lo que aprendí. Pedraza la miró de otra forma en ese momento. No como una enfermera. Como alguien que acaba de recibir información que no esperaba de donde no esperaba recibirla. Lo corregiré esta noche. Cerró el expediente. Y voy a revisar los otros expedientes del área. ¿Va a reportarlo formalmente? Él dudó. Solo un segundo, pero Amalia lo notó. Ese segundo valía toda una conversación. Déjame ver qué encuentro primero. Salió de la oficina con el expediente bajo el brazo y una expresión que Amalia no supo leer del todo. Esa noche, Fortino García no recibió el VX 440. Su corazón siguió latiendo con normalidad. La conversación en la cafetería fue inevitable. 4 días después del incidente en el pasillo, Sebastián Arredondo entró al hospital sin agenda oficial. Amalia lo vio cuando salía del área de observación hacia el elevador. Necesito hablar con usted, dijo él. No tengo nada que decirle. Yo sí tengo cosas que decirle a usted. No era una petición. 10 minutos. Cafetería del sótano. Amalia consideró sus opciones. Tenía pocas. Y la curiosidad pesaba más que el orgullo. Bajó. La cafetería del sótano era el único lugar del hospital donde el dinero no llegaba con decoración. Mesas de formica, café de máquina, fluorescente sin filtro. Sebastián Arredondo parecía completamente fuera de lugar ahí, y no hacía ningún esfuerzo por disimularlo. Vine a disculparme, dijo apenas se sentó. Demasiado tarde para eso. Lo sé. No discutió. Esa fotografía fue un error de cálculo mío y usted está pagando las consecuencias. Quiero corregirlo. ¿Cómo? ¿Va a decirle a todo el hospital que lo que hice fue un favor? Amalia cruzó los brazos. Ya me cambiaron de turno, señora Arredondo. Ya me quitaron del ala VIP. Ya soy el chisme del mes. Un comunicado de prensa no va a deshacer eso. Sebastián la miró con atención. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué? Ayudarme. No tenía ninguna razón. Amalia tardó un momento. Usted dijo 300 familias. Se encogió de hombros. Soy enfermera. Reacciono cuando alguien me dice que hay vidas en juego. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Más largo. Más honesto. Hay algo que quiero preguntarle, dijo Amalia. Antes de que se vaya. Dígame. ¿Qué firmó ese día? ¿Qué era lo que no podía aparecer en los periódicos? La mandíbula de Sebastián se tensó apenas. Una renovación del contrato de patrocinio con el hospital. ¿Solo eso? Solo eso. Amalia lo miró fijo. Él sostuvo la mirada. Ninguno de los dos dijo nada más. Cuando Amalia se levantó para irse, don Rafael Cisneros estaba en la entrada de la cafetería, con su chaleco azul y su silla de ruedas. La observaba con esa expresión que tenía de saber más de lo que decía. No saludó a Sebastián Arredondo. Esperó a que el CEO saliera. Luego se acercó a Amalia y le puso un sobre de papel manila en las manos. Esto es para usted. Solo para usted. ¿Qué es? Registros. Fichas de pacientes. Nombres de medicamentos. Cosas que llevo 7 años documentando porque nadie más quería hacerlo. Don Rafael, ¿qué significa esto?
Significa que usted es la primera persona en este hospital que miró el expediente de Fortino García y supo lo que estaba viendo. La miró a los ojos. Eso no es casualidad. Eso es lo que yo estaba esperando. ¿Esperando para qué? Para no morir con esto guardado. Se tocó el pecho. Mi corazón no está bien, hija. El cardiólogo dice que tengo 6 meses, quizás 8. Y hay cosas que no pueden irse conmigo. Amalia miró el sobre en sus manos. ¿Por qué no fue a las autoridades? Fui. Hace 4 años. Sonrió con amargura. El GFA tiene abogados muy buenos y yo era un voluntario jubilado con registros escritos a mano. Nadie me escuchó. Me dijeron que volviera cuando tuviera pruebas concluyentes. Movió la cabeza. Como si un hombre de 70 años pudiera obtener pruebas concluyentes contra una corporación de ese tamaño. ¿Y por qué yo voy a poder hacer algo diferente? Don Rafael señaló el sobre. Porque ahora hay nombres. Fechas. Números de lote de medicamentos. Y porque usted sabe leer lo que hay ahí. Yo puedo documentar lo que veo. Usted puede entender lo que significa. El resto depende de usted. Amalia lo miró. ¿Y si me destruyen a mí también? Don Rafael no respondió de inmediato. Puede pasar, dijo finalmente, con la honestidad de alguien que ha pensado mucho en eso. Pero en este momento ya la están destruyendo. Y usted no ha hecho nada todavía. Giró su silla. Buenas noches, hija. Cuando Amalia levantó la vista, el pasillo estaba vacío. Esa noche, en su departamento del barrio de Miravalle, Amalia abrió el sobre. 3 horas después seguía frente a la mesa, con los papeles extendidos y un frío que no era del aire acondicionado. Don Rafael llevaba 7 años registrando a mano lo que nadie quería ver, pacientes del ala VIP y del piso de observación a quienes se les había administrado medicamentos experimentales del GFA sin protocolo autorizado. Sin consentimiento informado. Sin seguimiento clínico adecuado. Los nombres de los fármacos eran los que Amalia conocía de sus años en la universidad: VX 440, PR 17, Nova Beta 3. Todos en diferentes fases de ensayo clínico. Todos aplicados como si fueran tratamientos estándar, mezclados entre otras prescripciones de forma que un médico sin formación farmacológica específica difícilmente los detectaría. Y junto a cada nombre, don Rafael había anotado los resultados. Con su letra apretada y azul. Paciente por paciente. Algunos habían mejorado. Otros habían presentado reacciones que nunca fueron reportadas como adversas. Y 3 registros tenían la misma anotación al margen, en tinta azul, con la letra cuidadosa de un hombre que entendía exactamente lo que escribía: fallecimiento. Sin reporte oficial de reacción adversa. 3 personas. En 7 años. Amalia cerró los ojos un momento. Abrió la computadora. Buscó el número de lote del VX 440 que había visto en el expediente de Fortino García. Lo cruzó con los registros de don Rafael. El número coincidía con un lote distribuido 8 meses atrás a distintos hospitales de la red del GFA. 8 meses. Y nadie había dicho nada. Tomó una hoja y empezó a escribir. No sabía todavía qué iba a hacer con lo que estaba aprendiendo. Pero sabía que no podía desaprenderlo. Sebastián Arredondo llevaba días sin dormir bien. No era la fotografía. La fotografía era manejable, era un problema de imagen que su equipo de comunicaciones podía trabajar. Era algo más profundo, más antiguo. Una inquietud que había empezado meses atrás, cuando revisando los estados financieros trimestrales encontró un rubro de investigación clínica aplicada que sumaba cifras importantes pero no correspondía a ningún ensayo registrado en los archivos corporativos que él conocía. Se lo había preguntado a Lorena. Lorena Ibarra era directora de Relaciones Institucionales del GFA y llevaba 5 años en ese puesto. Eficiente. Discreta. Conocía cada contrato, cada relación institucional, cada detalle de los acuerdos con los hospitales de la red.
También había sido su pareja durante 2 años, hasta que la relación terminó por razones que ambos preferían no discutir. Lorena le había explicado que el rubro era un formato nuevo de contabilización de actividades de campo que el equipo técnico había implementado para simplificar la auditoría interna. Él había aceptado la explicación. Ahora, mirando las luces de Monterrey desde el piso 17 de su oficina, no estaba seguro de haber hecho bien en aceptarla. Llamó a su madre. Pilar Arredondo tenía 68 años y una voz que no había perdido ni un gramo de autoridad desde que fundó el GFA junto a su difunto esposo en los años 80. Era la clase de mujer que construyó una corporación en una época en que muy pocas mujeres lo hacían y que llevaba esa historia como armadura. Sebastián, ya es tarde. Necesito preguntarte algo sobre los protocolos de investigación clínica. Un silencio breve. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si hay ensayos activos que no están en los registros oficiales de COFEPRIS. Otro silencio. Más largo esta vez. Las decisiones operativas de investigación las toma el equipo técnico. Yo me ocupo de la dirección estratégica. Mamá. La voz de Sebastián se endureció. ¿Sabes algo que yo no sé? Lo que sé, dijo Pilar con calma absoluta. Es que esta empresa la construimos con 40 años de trabajo y sacrificio. Y que hay decisiones que se toman por el bien del grupo que no siempre se pueden explicar en términos simples a quien no ha estado desde el principio. ¿Qué significa eso? Significa que a veces la investigación avanza más rápido de lo que los trámites regulatorios permiten. Y que eso no es un crimen, es una realidad de la industria farmacéutica en todo el mundo. Mamá. Silencio. Eso es exactamente la definición de un crimen. Sebastián. Dame acceso completo a los registros de investigación clínica. Todos. Esta semana. Eso requiere aprobación de la junta directiva. Soy el CEO de esta empresa. Y yo soy la fundadora. La voz no cambió de tono ni un grado. La junta se reúne el próximo martes. Ahí puedes solicitarlo formalmente. La llamada terminó. Sebastián se quedó con el teléfono en la mano durante un tiempo que no midió. Algo estaba muy mal. Y lo peor era que empezaba a sospechar que no era algo reciente. La acusación llegó sin aviso. Lorena Ibarra se presentó en la oficina de la supervisora Begoña Salcedo con una carpeta delgada y la sonrisa eficiente de quien sabe exactamente lo que hace. Hay una irregularidad con una de sus enfermeras, dijo, abriendo la carpeta. ¿Amalia Montero? La misma. Hemos detectado un faltante en el inventario de medicamentos controlados del almacén del ala UVIP, puso 2 hojas sobre el escritorio. Los registros de acceso muestran que Montero ingresó al almacén fuera de su turno la semana pasada. 19 minutos después de que terminó su guardia. Begoña leyó en silencio. Esto es una acusación grave. Es una irregularidad que el hospital está obligado a investigar por protocolo. Lorena recogió la carpeta con la misma eficiencia con que la había abierto. El GFA no está pidiendo nada extraordinario. Solo que se sigan los procedimientos correspondientes. ¿El faltante tiene valor significativo? Eso lo determinará la investigación. Lorena se puso de pie. Lo importante es la entrada fuera de turno. El resto es cuestión de proceso. Begoña asintió. Al día siguiente, Amalia fue convocada a la oficina de recursos humanos. Le informaron que quedaba en suspensión laboral preventiva mientras se investigaba el faltante reportado. Acceso restringido al hospital. Credenciales desactivadas temporalmente. Sueldo retenido hasta resolución del procedimiento. Amalia escuchó todo en silencio. Yo no tomé nada. Es un proceso estándar en estos casos, dijo la coordinadora de RH con la voz plana de quien repite esto muchas veces al año. ¿Quién presentó la denuncia? Eso es confidencial durante la investigación activa. ¿Tengo derecho a ver los registros de acceso que me atribuyen? Puedes solicitarlos formalmente a través de tu representante sindical. No tengo representante sindical en este hospital. Eso lo saben perfectamente.
La coordinadora no respondió. Amalia recogió sus cosas del casillero en silencio. Las puso en una bolsa de plástico. Pasó por el pasillo del ala VIP por última vez y miró los pisos de mármol y las flores frescas sin detenerse. Afuera, el sol de Monterrey pegaba fuerte. Se quedó parada en la acera. Sacó el teléfono. Marcó a su madre. Amalia, ¿todo bien? Sí, mamá. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, hija. Cansada, pero bien. El médico dice que el tratamiento de lunes puede ajustarse un poquito, pero que va bien. Qué bueno. ¿Seguro que estás bien? Seguro. Colgó. Doña Consuelo llevaba 4 meses en tratamiento bajo la cobertura del GFA. Si la suspensión laboral se convertía en despido, esa cobertura se revisaba automáticamente. El proceso de insuficiencia renal no esperaba trámites burocráticos. Lorena Ibarra lo sabía. Amalia también lo sabía ahora. Fueron los días más difíciles. Sin acceso al hospital, trabajaba desde la mesa de su departamento. Organizaba los registros de don Rafael con el mismo cuidado que habría puesto en un trabajo de universidad. Los numeraba. Los ordenaba cronológicamente. Los cruzaba con información pública. Reportes de efectos adversos presentados ante COFEPRIS. En los últimos 8 años. Comunicados oficiales de fases de ensayo del GFA, artículos científicos sobre los fármacos involucrados publicados en revistas médicas internacionales. Lo que encontraba la dejaba sin dormir. El VX 440 había reportado en sus propios ensayos controlados una tasa de eventos cardíacos adversos del 8% en pacientes mayores de 60 años con historial de cardiopatía. Fortino García tenía 68 y su expediente registraba cardiopatía isquémica leve. El PR-17 presentaba interacciones documentadas con anticoagulantes que podían ser letales en pacientes con ciertos factores de coagulación. 2 de los 3 fallecimientos registrados por don Rafael correspondían a pacientes mayores que tomaban anticoagulantes de rutina. No era descuido. Era un patrón. Un patrón que alguien había diseñado sabiendo lo que hacía. Al 4.º día recibió una llamada de un número desconocido. ¿Amalia Montero? ¿Quién habla? Andrés Villarreal. Periodista de investigación de El Norte. Necesito hablar con usted. Silencio. ¿Cómo consiguió este número? Del mismo lugar donde conseguí su nombre cuando revisé las credenciales de prensa que usé para entrar al hospital el día de la fotografía. Yo tomé esas fotos, señorita Montero. Amalia se quedó inmóvil. ¿Fue usted? Sí. Llevo meses rastreando al GFA sin poder encontrar algo concreto. Entré con credenciales de prensa médica a la inauguración del nuevo equipo de oncología. Sebastián Arredondo estaba ahí para firmar el contrato de patrocinio. Y yo sabía que algo en ese contrato no era lo que parecía. ¿Qué sabía exactamente? Que hay hospitales en la red del GFA donde los médicos reciben bonos de productividad por prescripciones específicas. Su voz era directa, sin rodeos. Pero no podía probarlo. Necesitaba algo más. Y entonces me usó a mí. No. La fotografía fue consecuencia de que usted estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ahora usted está suspendida sin causa real. Y eso me dice que encontró algo que asustó a alguien. Amalia no respondió. Yo tengo lo que usted necesita para que alguien escuche, continuó Andrés. Plataforma, contactos en la Comisión Federal y un abogado especialista en derecho sanitario con el que trabajo desde hace 2 años. Usted tiene la evidencia técnica que yo no puedo interpretar solo. ¿Por qué debería confiar en usted? Usted fue quien me destruyó la reputación con esas fotos. Un silencio. Tiene razón en desconfiar. No lo negó. Por eso le propongo lo siguiente. Nos reunimos en público, con el abogado presente, y usted decide qué comparte y qué no. Si no le convence lo que ve, se va y no la molesto más. Amalia miró los papeles extendidos sobre la mesa. Pensó en don Rafael.
En su letra azul. En 7 años esperando. Café Antiguo. Calzada del Valle. Mañana a las 10 de la mañana. Ahí estaré. Colgó. Guardó los registros de don Rafael en un folder. Luego fotografió cada página y la subió a una carpeta cifrada en la nube. Por las dudas. Por si acaso. La reunión en el Café Antiguo duró 2 horas y cuarto. Andrés Villarreal llegó con el abogado que había prometido, el licenciado Omar Cervantes, 48 años, especialista en derecho sanitario, con experiencia en litigios contra 3 laboratorios farmacéuticos en los últimos 12 años. Cara de alguien que duerme poco y lee mucho. Amalia llegó con fotocopias de los registros de don Rafael, su análisis cruzado de números de lote y el informe técnico que había empezado a redactar en sus noches de insomnio. Cervantes leyó en silencio durante 40 minutos. Andrés esperó con los brazos cruzados, sin mirar el teléfono. Amalia tomó su café. Cuando Cervantes levantó la vista, su expresión era la de alguien que acaba de leer algo que no puede ignorar y que tampoco puede pretender que no vio. ¿Cuántos pacientes identificados con medicamentos no autorizados? 17 confirmados en los registros del informante. Amalia habló despacio. Probablemente más que no están documentados ahí. ¿Fallecimientos? 3 con anotación explícita de sin reporte de reacción adversa. Puede haber más. ¿El informante puede testificar? Está enfermo. Pero está completamente lúcido. Y está dispuesto. Cervantes asintió. Miró de nuevo una de las páginas. El problema central es la autenticidad documental. Estos registros son manuscritos. El GFA va a cuestionarlos de inmediato como documentos sin cadena de custodia verificable. Yo puedo corroborar los números de lote, dijo Amalia. Los crucé con bases de datos públicas de distribución farmacéutica. Hay trazabilidad entre los lotes que registró don Rafael y los lotes reportados por el GFA ante la Secretaría de Salud. La trazabilidad existe. Lo que no existe es la autorización para usarlos fuera de protocolo. Cervantes la miró con la misma expresión que había tenido Pedraza cuando la escuchó por primera vez, la de alguien que recalibra lo que está viendo. ¿Usted tiene formación farmacéutica? Inconclusa. 3 años de química farmacéutica en la UANL. Tuve que dejar la carrera. ¿Por qué? Mi madre se enfermó. Alguien tenía que trabajar. Un silencio breve. Necesitamos una denuncia formal ante COFEPRIS. Con toda la documentación compilada. Cervantes cerró su carpeta. Y necesitamos hacerla antes de que el GFA sepa que esta reunión ocurrió. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Andrés. Si Lorena Ibarra es quien está manejando la operación desde adentro, y si tiene los recursos que imagino que tiene, muy poco. Cervantes miró a Amalia. ¿Hay alguien dentro del hospital que pueda verificar digitalmente los expedientes de los pacientes que identifica el informante? El doctor Ignacio Pedraza. Jefe de cardiología. ¿Confiable? Ya corrigió una prescripción de VX 440 sin que yo tuviera que explicarle demasiado. Creo que él también ha visto cosas que no pudo reportar solo. Contacte al doctor Pedraza hoy. Y a su informante. Necesito declaraciones en papel firmadas con urgencia. Amalia asintió. Cuando salieron del café, Andrés caminó un momento a su lado en la calle. ¿Está bien? Preguntó. No, respondió ella con honestidad. Pero estoy lista. Andrés asintió. Una cosa más. Se detuvo. Esas fotos. Las que tomé en el hospital. Sé que le causaron daño. Lo lamento. Amalia lo miró. Usted no me destruyó la reputación. Solo tomó la foto. Los que decidieron usarla para hacer daño son otros. Aún así. Aún así que. Aún así lo lamento. Amalia siguió caminando. Demuéstrelo haciendo bien su trabajo, dijo sin voltearse. Lo que Amalia no sabía era que Lorena Ibarra ya la estaba vigilando.
Esa misma tarde, después de que Amalia llegó a su departamento, Lorena recibió un mensaje de texto de un número que no aparecía en ningún directorio corporativo. El mensaje era breve. Incluía el nombre del café, la hora de la reunión y el nombre del licenciado Omar Cervantes. Lorena lo leyó 2 veces. Luego llamó a Pilar Arredondo. «Hay una complicación», dijo cuando contestaron. «¿De qué tipo?» La enfermera se reunió hoy con Andrés Villarreal del Norte y con Omar Cervantes. Silencio. ¿Cuánto sabe? No lo sé con certeza. Pero si está con Cervantes, tiene algo concreto. ¿Qué necesitas? Lorena pensó un segundo. Que la cobertura médica de la señora Consuelo Montero sea notificada formalmente esta semana. No cancelada. Solo revisada y notificada. Con carta oficial al domicilio. El silencio de Pilar duró 3 segundos exactos. Hecho. Y necesito que la junta del martes se adelante. Eso requiere convocatoria de 48 horas. Entonces mándala hoy. La carta llegó a las 10 de la mañana del jueves. Era del Departamento de Beneficios Médicos del GFA Membrete Corporativo. Papel de calidad. Letra impresa sin un solo error ortográfico. Estaba dirigida a doña Consuelo Montero. Informaba que, debido a la suspensión laboral de la titular del beneficio, la cobertura médica vinculada entraba en periodo de revisión administrativa. El próximo ciclo de tratamiento de insuficiencia renal, programado para el lunes siguiente, quedaría en pausa hasta la resolución del proceso. Al pie de página, una línea en letra pequeña: en caso de requerir asistencia durante este periodo, comuníquese al número de atención a beneficiarios. Doña Consuelo la leyó 3 veces. Luego llamó a Amalia. Amalia escuchó la voz de su madre. La escuchó intentar mantener la calma y no poder del todo. La escuchó decir: «No te preocupes, hija, algo arreglamos», con esa serenidad específica de las madres que han aprendido a tener miedo en silencio para no cargar a sus hijos. «Mamá. Escúchame. El tratamiento no se va a detener. ¿Me oyes?» «Sí, hija. No se va a detener. Eso te lo prometo. Amalia, no hagas nada que te meta en problemas». «Ya estoy en problemas, mamá». Un silencio. ¿Qué tan grave es? Amalia miró los papeles sobre la mesa. Los registros de don Rafael. Su análisis de 7 noches. Las declaraciones a medio redactar. «Grave», dijo. «Pero está bien. Tengo todo lo que necesito». Colgó. Se quedó sentada en la silla de la cocina durante 1 minuto entero. Luego abrió la laptop. Y le escribió a Sebastián Arredondo. 6 líneas. Sin saludos. Sin adornos. Sin cortesías. Su empresa acaba de usar la cobertura médica de mi madre como instrumento de presión sobre mí. Antes de que hable con su equipo legal o con quien sea que esté coordinando esto, necesito que sepa que tengo documentación de 17 pacientes del Hospital Ángeles del Norte que recibieron medicamentos experimentales del GFA sin autorización de COFEPRIS. 3 de ellos fallecieron. Los datos son verificables y ya están en manos de un abogado. Si usted no sabía esto, tiene menos tiempo del que cree para decidir de qué lado quiere estar. Lo envió. Esperó. 45 minutos después, el teléfono sonó. «¿Dónde está usted ahora?» La voz de Sebastián era diferente. El control de siempre seguía ahí, pero debajo había algo que se estaba rompiendo. «En mi casa». «Voy para allá». «No. No. Nos vemos en el Parque Fundidora. Área de bancas junto al lago. En 1 hora». Colgó. El parque estaba lleno de gente a esa hora. Familias con niños, personas trotando, parejas de viejos caminando despacio. Nadie que pareciera estar prestando atención a 2 personas sentadas en una banca con una carpeta entre ellas. Sebastián llegó puntual. Sin traje. Jeans oscuros, camisa, lentes de sol. Parecía alguien que intenta no ser reconocido y no lo está logrando del todo.
Amalia le extendió la carpeta sin decir nada. Él la abrió. Leyó. Tardó 20 minutos. Sin interrupciones. Sin preguntas. Sin levantar la vista. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirando el lago un momento. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó sin voltearse. Los primeros registros tienen fecha de hace 7 años. 7 años. Repitió las palabras como si no pudieran contener lo que contenían. ¿Quién más tiene esto? Un periodista. Un abogado especialista en derecho sanitario. El doctor Pedraza en el hospital. Y la persona que lo documentó. ¿Quién es? Don Rafael Cisneros. Voluntario del hospital. Es farmacéutico. Está muriendo. Tiene meses. Sebastián no dijo nada durante un momento largo. ¿Lorena está detrás del esquema? Ella lo diseñó y lo operó. Amalia lo miró. Pero alguien con más jerarquía lo sabía. Alguien que tenía autoridad suficiente para asegurarse de que no se reportara nada. Sebastián no respondió. No tenía que hacerlo. La cobertura de mi madre se reactiva esta semana, dijo Amalia. Eso no es negociable. Entendido. Y usted tiene que decidir ahora si va a colaborar con lo que viene o si va a intentar contenerlo. Las dos opciones tienen consecuencias. Pero una tiene más. Sebastián la miró. ¿Qué necesita de mí? Acceso al servidor de registros de investigación clínica interna del GFA antes del lunes. Mi madre bloqueó la solicitud formal hasta la junta del martes. Entonces hágalo de otra manera. Si accedo al servidor sin aprobación de junta, estoy saltando el protocolo de gobierno corporativo. Con todo respeto, señora Redondo, dijo Amalia, el GFA lleva 7 años saltándose protocolos bastante más importantes que ese. Sebastián se quedó en silencio. 1 minuto. 2. El lunes a las 8 de la mañana, dijo finalmente. Estacionamiento subterráneo del edificio corporativo. Vendrá sola. Vendré con mi abogado. Sebastián consideró eso. De acuerdo. El fin de semana fue una cuenta regresiva. Amalia se reunió con don Rafael el sábado por la tarde en el hospital. Él firmó su declaración con letra temblorosa pero precisa. Cada registro, cada fecha, cada número de lote, cada anotación que había hecho durante 7 años de noches calladas. El licenciado Cervantes lo notarizó en el propio cuarto de voluntariado. Don Rafael estaba más pálido que la última vez que Amalia lo había visto. Su respiración era más corta. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. ¿Tiene miedo?, le preguntó Amalia mientras esperaban al notario. Hace 4 años tenía mucho miedo. Sonrió. Ahora solo tengo prisa. El corazón ya no me va a esperar mucho más. ¿Qué va a hacer después? ¿Después de qué? De todo esto. Don Rafael miró por la ventana del cuarto. El cielo de Monterrey a las 4 de la tarde tenía ese color específico de cuando va a llover pero todavía no llueve. Nada, dijo. Ya hice lo que tenía que hacer. El resto no es asunto mío. El doctor Pedraza firmó su propia declaración el domingo. Corroboró 3 expedientes que él mismo había identificado en los últimos 2 años con prescripciones irregulares de medicamentos del GFA. Reconoció que las había corregido en silencio sin reportarlas porque no tenía certeza de con quién hablar sin que eso llegara a oídos del hospital antes de llegar a las autoridades correctas. ¿Por qué no fue directamente a COFEPRIS?, preguntó Cervantes. Porque el hospital firma cheques del GFA todos los meses, respondió Pedraza. Y yo tengo una familia. Tengo hijos estudiando. Miró sus manos sobre la mesa. No fue valentía lo que me faltó. Fue certeza. No sabía hasta dónde llegaba esto. ¿Y ahora? Ahora sé que llega bastante lejos. Levantó la vista. Y que alguien tiene que decirlo. Firmó. El domingo por la noche, Andrés compiló el paquete completo,
registros de don Rafael, análisis de lotes de Amalia, declaraciones de Pedraza y don Rafael, cruce con bases de datos de COFEPRIS. E informe técnico farmacológico redactado por Amalia en sus semanas de suspensión. 74 páginas. Cervantes las revisó de principio a fin una última vez. Es suficiente, dijo cerrando la carpeta. Más que suficiente. ¿Cuándo presentamos? El lunes a las 9. Directamente ante las oficinas regionales de COFEPRIS en Monterrey. Si el CEO nos da el acceso al servidor antes de eso, mejor. Si no, la denuncia se sostiene igual. ¿Y si el GFA intenta bloquearla? Cuando una denuncia llega con 74 páginas de documentación técnica, números de lote verificables y declaraciones notarizadas, es muy difícil de bloquear antes de que alguien la lea. Cervantes sonrió ligeramente. Por eso la calidad de la documentación importa tanto. Esa noche Amalia fue a ver a su madre. Doña Consuelo estaba en su sillón favorito, con una taza de té que se había enfriado y un libro que no había abierto. La cobertura médica había sido reactivada, como Sebastián había prometido. El tratamiento del lunes estaba confirmado. ¿Puedes contarme ya qué está pasando?, preguntó doña Consuelo. Amalia se sentó frente a ella. ¿Cuánto quieres saber? Todo. Respiró. Y contó. Doña Consuelo escuchó sin interrumpir. Sin cambiar la expresión. Con esa atención específica de las personas que han vivido suficiente para saber que las cosas importantes merecen el silencio completo. Cuando Amalia terminó, pasaron un momento en silencio las dos. ¿Tienes miedo?, preguntó doña Consuelo. Sí. Bien. La miró. El miedo que se tiene antes de hacer lo correcto es diferente al que se tiene después de no haberlo hecho. Ese segundo es el que no se va nunca. Amalia la miró. ¿Cuándo aprendiste eso? Cuando dejé pasar algo que no debí dejar pasar. Hace muchos años. No te preocupes por mí, hija. Ya viví suficiente como para aguantar lo que venga. Tú haz lo que tienes que hacer. El lunes fue el día más largo de su vida. A las 8 en punto, Sebastián Arredondo la esperaba en el estacionamiento subterráneo del edificio corporativo del GFA con una laptop y 2 claves de acceso al servidor de investigación clínica interna. Cervantes estaba junto a Amalia con una memoria USB. Tiene 15 minutos, dijo Sebastián. Después de eso, el sistema de auditoría interna registra el acceso y alguien lo nota. Amalia conectó la memoria y empezó la descarga. 13 minutos después cerró la laptop. Se quedó un momento con la memoria en la mano. ¿Cuántos?, preguntó Sebastián, mirando su expresión. No son 17 pacientes. ¿Cuántos? 41. Sebastián no parpadeó. ¿Y los fallecimientos? No son 3. Son 7. El estacionamiento era silencioso. Fluorescentes fríos. El eco de un auto saliendo por la rampa lejana. Sebastián se quedó completamente quieto durante un tiempo que nadie midió. Luego sacó su teléfono. Lorena. Se escuchó la voz de ella al otro lado. Rápida. Controlada. Haciendo preguntas. Cancela tus actividades de hoy. La voz de Sebastián era completamente plana. La junta del martes también. Y consíguete un abogado. Uno bueno. Sebastián, si me escuchas un momento puedo explicarte. Ya escuché suficiente. Colgó. Voy con usted a COFEPRIS, le dijo a Amalia. A las 9:15 de la mañana, Amalia Montero, el licenciado Omar Cervantes y Sebastián Arredondo entraban a las oficinas de COFEPRIS en Monterrey. Afuera, Andrés Villarreal esperaba con su cámara y una libreta. Cervantes presentó la denuncia en ventanilla. 74 páginas más los archivos del servidor corporativo del GFA. El funcionario de recepción leyó la primera hoja. Llamó a su supervisor. El supervisor leyó otras 3 páginas. Llamó al director regional.
El director regional leyó 5 páginas. Levantó el teléfono. A las 11 de la mañana, COFEPRIS había iniciado un procedimiento de investigación de emergencia. A las 12, el Hospital Ángeles del Norte recibió una orden de revisión de expedientes con carácter de urgente. A las 2 de la tarde, los abogados del GFA estaban en reunión de emergencia en el piso 17. A las 4, Lorena Ibarra contrató a su propio abogado. A las 6, el director médico del Hospital Ángeles del Norte renunció por razones personales, según el comunicado. Sin más detalles. Andrés publicó la primera nota en el Norte a las 7 de la tarde. No tenía todos los detalles. Pero tenía suficiente para que la nota fuera inevitable. Para la medianoche, 5 medios nacionales la habían retomado. Lo que nadie esperaba fue la conferencia de prensa de Pilar Arredondo. La matriarca del GFA convocó a medios para el martes a las 10 de la mañana. Sus abogados habían trabajado toda la noche preparando un comunicado que presentaba las irregularidades como errores administrativos aislados cometidos por personal de nivel operativo sin conocimiento ni autorización de la dirección corporativa. Lorena Ibarra era, en ese comunicado, una funcionaria que había actuado unilateralmente durante años violando los procedimientos internos del grupo. Pilar se presentó ante las cámaras con un traje crema impecable y la serenidad de quien ha sobrevivido 40 años de decisiones difíciles. El grupo farmacéutico Arredondo fue fundado sobre principios de ética, responsabilidad y compromiso con la salud de los mexicanos. Lo ocurrido no refleja los valores de esta institución. Y quiero decirlo claramente. Si se confirman las irregularidades señaladas, serán investigadas y sancionadas con la misma rigurosidad con que hemos operado durante 4 décadas. Las preguntas de los periodistas no fueron amables. Sebastián ha actuado con integridad absoluta desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos. ¿Y usted? ¿Cuándo tuvo conocimiento? Cuando lo tuvieron las autoridades. La conferencia duró 18 minutos. Lo que Pilar no sabía era que Cervantes había solicitado desde la noche anterior la citación de todos los miembros de la junta directiva del GFA. Como parte del procedimiento de investigación, incluida la fundadora, bajo el argumento de probable conocimiento previo de actividades de investigación clínica no regulada. Era una audiencia técnica administrativa, no un juicio penal. Pero los medios la cubrieron como si fuera ambas cosas. El día de la audiencia, cámaras de 4 canales de televisión esperaban en la calle desde las 7 de la mañana. Amalia llegó con Cervantes. También llegó don Rafael Cisneros, en su silla de ruedas, con el chaleco azul de voluntario sobre su camisa de cuadros favorita. ¿Está seguro de que quiere estar aquí?, le preguntó Amalia en el estacionamiento. Llevo 7 años esperando este día, hija. Sonrió. Tendrían que sedarme para que no viniera. La sala de audiencias era grande y formal. Funcionarios de COFEPRIS al frente. Una mesa larga. Los representantes legales de las partes. El ambiente tenso y ordenado de los lugares donde se toman decisiones que no tienen reversa. Los abogados del GFA llegaron con maletines gruesos y la seguridad de quien sabe que tiene recursos para extender cualquier proceso. Lorena Ibarra llegó con su propio abogado. No miró a Amalia. Pilar Arredondo llegó última. Impecable. Sus ojos encontraron los de Amalia un momento, con esa frialdad específica de quien mira desde arriba sin esfuerzo y espera que el otro baje la vista. Amalia no bajó la vista. La audiencia comenzó. Cervantes presentó la documentación. Los registros de don Rafael. El análisis de lotes. Las declaraciones del doctor Pedraza. Los archivos del servidor corporativo. Los abogados del GFA. Objetaron los registros manuscritos. Cuestionaron la cadena de custodia. Señalaron que el acceso al servidor había sido irregular y solicitaron que los archivos descargados fueran excluidos como evidencia. La obtención de esa información, respondió Cervantes, fue autorizada por el CEO en ejercicio de sus facultades como máxima autoridad ejecutiva de la corporación. Si la defensa considera que eso fue irregular, el debate será interesante.
Los abogados del GFA se miraron entre sí. Entonces fue el turno de Amalia. El presidente de la comisión le preguntó si podía explicar la base técnica de su análisis en términos que el panel pudiera evaluar. Amalia respiró despacio. En 3 años de formación en química farmacéutica en la UANL estudié los protocolos de ensayos clínicos regulados tanto por COFEPRIS como por estándares internacionales. Lo que identifico en los expedientes de estos 41 pacientes no es ambiguo. El VX. -440 se encontraba en fase 2 de ensayo clínico al momento en que fue administrado a pacientes de este hospital. Eso significa que su uso fuera de un protocolo de investigación controlado y con consentimiento informado está expresamente prohibido. Lo mismo aplica al PR-17 y al Nova Beta 3. Esto no es un error administrativo. Es una violación sistemática y deliberada de las normas de bioética y seguridad farmacológica que protegen a los pacientes más vulnerables. El silencio en la sala fue completo. El abogado principal del GFA se levantó. Con todo respeto al panel, la señorita Montero es enfermera. Su formación farmacéutica fue incompleta y no la califica como perita técnica en esta materia. Amalia lo miró directamente. Tiene razón en que mi formación fue interrumpida. Por eso no soy la única voz técnica aquí. Cervantes puso sobre la mesa el informe del doctor Pedraza y la declaración firmada de don Rafael Cisneros. El doctor Ignacio Pedraza. Dijo Cervantes, es cardiólogo certificado con 22 años de ejercicio en el Hospital Ángeles del Norte. Su declaración corrobora técnicamente los hallazgos de la señorita Montero en 3 expedientes específicos. Y el señor Rafael Cisneros, es farmacéutico con 30 años de experiencia, documenta el patrón completo durante 7 años de observación directa. El presidente de la comisión miró los documentos. Entonces Sebastián Arredondo se puso de pie. Solicito hablar ante el panel. Los abogados del GFA miraron al CEO con expresiones que iban de la sorpresa a algo más cercano al horror. El presidente de la comisión asintió. Sebastián habló durante 12 minutos. Sin notas. Sin preparación visible. Con la voz de alguien que ha tomado una decisión de la que no va a retroceder. Confirmó que los archivos descargados del servidor eran auténticos y reflejaban fielmente los registros internos del GFA. Confirmó que los protocolos de investigación no registrada existían desde hacía 8 años dentro de la estructura corporativa. Confirmó que él mismo había detectado inconsistencias en la contabilidad de investigación clínica meses antes y no las había investigado con la profundidad que merecían. Eso fue mi error, dijo. Y asumo la responsabilidad de ese error. Luego miró al panel. Pero lo que se hizo en esos hospitales, con esos pacientes, sin su conocimiento y sin su consentimiento, estuvo fundamentalmente mal. Su voz no tembló. No es una cuestión de trámites omitidos. Es una cuestión de si una corporación tiene derecho a usar a personas enfermas como herramienta de su propio beneficio. Y la respuesta es no. Nunca lo tiene. Pilar Arredondo lo miraba desde el otro extremo de la mesa. Sin mover un músculo de la cara. Su abogado escribía en la libreta con urgencia. La persona que expuso esto, continuó Sebastián, perdió su empleo, enfrentó una acusación fabricada de robo, y vio amenazada la cobertura médica de su madre enferma. Todo por ayudar a un desconocido en un pasillo de hospital cuando nadie le pedía nada. Se detuvo. Eso debería haber llegado a esta sala de otra forma. Por canales internos. Por protocolos de transparencia que deberían existir y no existen. Que no existen porque nadie con el poder suficiente quiso que existieran. Eso también es responsabilidad mía. El silencio en la sala fue largo. La audiencia se extendió 4 horas más. Al final, el presidente de la comisión anunció el inicio de un procedimiento sancionatorio formal contra el GFA con medidas cautelares de efecto inmediato, suspensión de todos los ensayos clínicos no registrados, revisión obligatoria de expedientes de 41 pacientes identificados, y citación de Lorena Ibarra como presunta responsable operativa del esquema. Pilar Arredondo quedó bajo investigación formal por probable conocimiento previo.
La junta directiva completa fue convocada para una sesión de revisión extraordinaria. Cuando salieron de la sala, don Rafael Cisneros tomó la mano de Amalia. La sostuvo un momento. Sus ojos estaban brillantes. No dijo nada. No hacía falta. Lo que siguió fue un mes intenso y silencioso. COFEPRIS revisó cada uno de los 41 expedientes. Contactó a los pacientes y sus familias. Abrió un proceso de reparación de daño para los 7 casos de fallecimiento. Amalia declaró 4 veces. Cada vez con más detalle. Cada vez con mayor precisión. Lorena Ibarra fue imputada formalmente por violación a la Ley General de Salud en materia de investigación clínica. Negoció una colaboración parcial con las autoridades. Su abogado habló de una reducción de cargos. Pilar Arredondo contrató al despacho más caro de Monterrey. Su proceso avanzó más lento. Pero avanzó. Sebastián disolvió la junta directiva original. Nombró una nueva con perfil independiente. Contrató a una directora médica externa para supervisar todos los protocolos de investigación y publicó un informe de transparencia con los resultados de la auditoría interna. El GFA sobrevivió. Reducido. Reformado. Cuestionado en cada foro del sector. Pero vivo. La nueva dirección del Hospital Ángeles del Norte solicitó formalmente la reincorporación de Amalia Montero. Con disculpa escrita. Con reconocimiento explícito de que la acusación de robo había sido fabricada. Con oferta de retorno al ala VIP. Amalia leyó la carta. La guardó. Luego llamó al hospital y pidió hablar con la coordinadora de enfermería del área general. Quiero volver, dijo. Pero no al ala VIP. ¿Al área general? Al área general. Piso 1. Turno matutino si hay disponibilidad. Hay disponibilidad, señorita Montero. Perfecto. En diciembre de ese año, COFEPRIS organizó un foro regional sobre ética en investigación clínica y protección de pacientes vulnerables. Invitaron a Amalia a hablar. Era la primera vez que subiría a un escenario frente a una sala llena. La noche anterior no durmió. No por miedo al escenario. Por todo lo que ese escenario representaba. Don Rafael, que había muerto 6 semanas atrás en el hospital que tanto amaba, con el chaleco azul de voluntario colgado en la silla junto a su cama y un cuaderno de notas abierto en la última página escrita. Por los 7 pacientes que nunca pudieron escuchar este final. Por su madre, que ahora recibía tratamiento en una clínica comunitaria fundada con parte del fondo de reparación que el GFA había debido constituir por orden judicial. Por todo eso que había llegado hasta aquí. Y por todo lo que todavía no llegaba a ningún lado. El foro era en el Centro de Convenciones de Monterrey. Sala con capacidad para 400 personas. Llena. Médicos, funcionarios de salud pública, estudiantes de medicina y farmacéutica, periodistas, abogados sanitarios. Andrés Villarreal estaba en la segunda fila con su cámara y una expresión que mezclaba profesionalismo con algo más personal. Sebastián Arredondo estaba en la última fila, sin decírselo a nadie, con el saco de un traje. Amalia subió al escenario. Tenía una hoja de notas en la mano. No la usó. Hace 10 meses, comenzó, era una enfermera suspendida, acusada formalmente de robar medicamentos que nunca toqué, con la cobertura médica de mi madre congelada como mecanismo de presión para que me callara. La sala guardó silencio. Hoy estoy aquí porque un hombre de 74 años que empujaba solo su silla de ruedas por los pasillos del hospital a medianoche pasó 7 años escribiendo a mano lo que veía. Sin computadora. Sin abogado. Sin nadie que le dijera que sus notas servían para algo. Levantó la vista. Don Rafael Cisneros murió hace 6 semanas. No alcanzó a ver todo lo que vino después de esa audiencia. Pero alcanzó a saber que alguien había leído sus registros. Eso le bastó. Alguien en la sala tosió. El silencio después fue más denso. Yo estudié química farmacéutica 3 años en la universidad. Tuve que dejarlo cuando mi madre se enfermó. Alguien tenía que trabajar.
Y durante años cargué esa formación incompleta como algo que no había terminado, como una versión de mí misma que había quedado suspendida en el tiempo. Resultó que ese conocimiento incompleto fue exactamente lo que hizo falta. No un perito certificado. No una corporación con recursos. Una enfermera con 3 años de química farmacéutica y un sobre de papel manila con letras en tinta azul. Una sonrisa pequeña cruzó su cara. Lo que aprendes no desaparece. Lo que sabes no desaparece. Aunque la vida te obligue a guardarlo y a esperar. En algún momento, si uno está dispuesto, encuentra el lugar donde ese conocimiento es exactamente lo que se necesita. Aplausos. Este reconocimiento, señaló la placa que reposaba en el podio, no es mío. Es de don Rafael. Es de Fortino García, que sigue en casa con su familia porque alguien notó una prescripción incorrecta a tiempo. Es de los 7 que no llegaron a este día. Es de todos los que alguna vez vieron algo incorrecto en un lugar de poder y no supieron si tenían el derecho de decirlo. Levantó la vista hacia la sala. Siempre tienen el derecho. Siempre. La ovación fue larga y pareja. La clase de aplauso que no viene del protocolo sino de algo más genuino. En la última fila, Sebastián Arredondo aplaudía de pie. Era una imagen extraña y completamente coherente al mismo tiempo. Cuando Amalia bajó del escenario, él la esperaba en el pasillo lateral, fuera de las cámaras. Buen discurso, dijo. No estaba pensado para impresionar a nadie. Por eso fue bueno. Caminaron un momento en silencio por el corredor vacío. ¿Cómo está su madre?, preguntó él. Bien. El tratamiento va bien. Amalia lo miró. ¿Y usted? Aprendiendo. A dirigir una empresa cuando las personas que te la enseñaron resulta que te enseñaron también las cosas que no debías hacer. ¿Y su madre? ¿El proceso? Sigue. Es largo. Su voz era neutra, sin queja. No sé cómo termina. Amalia asintió. No había nada cómodo que decir sobre eso. Y decir algo incómodo por decir algo tampoco servía. ¿Va a volver al hospital?, preguntó Sebastián. La semana que entra. ¿Al ala VIP? No. Sin dudar un segundo. Al área general. Hay más trabajo ahí. Sebastián la miró con esa expresión que llevaba meses en su cara pero que recién ahora tenía nombre completo. Don Rafael me dijo algo la semana antes de morir, dijo. ¿Qué le dijo? Que usted era de las pocas personas que entraban a ese hospital pensando primero en el paciente que tenían enfrente y después en todo lo demás. Dijo que eso era más raro de lo que debería ser. Amalia sintió el nudo en la garganta. Lo dejó estar. Era un buen hombre. Era el mejor en ese edificio. Y ninguno de los que teníamos poder para escucharlo lo hicimos a tiempo. Afuera, el diciembre de Monterrey había puesto sus primeras luces en la macroplaza. El frío era suave. La ciudad seguía su ritmo exacto de siempre, ajena y constante. ¿Sabe qué era lo más extraordinario de don Rafael?, dijo Amalia. ¿Qué? Que nunca perdió la paciencia. Sonrió. 7 años esperando que llegara la persona correcta. Y nunca perdió la paciencia. Hay que tener mucha fe para hacer eso. O mucho amor, dijo Amalia. Al final creo que era amor. Por los pacientes. Por su profesión. Por la idea de que la verdad vale la pena aunque nadie quiera escucharla todavía. Sebastián asintió despacio. Siguieron caminando. No había prisa. No hacía falta que hubiera. En enero, Amalia Montero volvió al Hospital Ángeles del Norte. Pasó de largo frente al ala VIP. Con sus pisos de mármol y sus flores frescas de cada mañana, y siguió caminando hasta el área general, donde los pacientes esperaban en sillas de plástico y los médicos llevaban demasiados expedientes bajo el brazo y el café de la máquina era el mismo de siempre. Ahí se puso el uniforme. Ahí empezó su turno.
Y esa primera mañana, mientras revisaba los signos vitales de una señora mayor que no tenía a nadie que la visitara y que miraba el techo con la paciencia quieta de quien ha aprendido a esperar sin saber para qué, Amalia pensó en don Rafael. En su letra apretada y azul. En su chaleco de voluntario. En su sonrisa que no prometía nada fácil. En 7 años de notas a mano que nadie quería leer. Y entendió algo que quizás siempre había sabido pero que ahora podía decirse a sí misma sin disculparse por ello. No importa desde donde mires las cosas. No importa el piso que pisas ni el apellido que llevas ni la carrera que no pudiste terminar. Lo que importa es lo que ves cuando miras. Y el valor de decir en voz alta lo que ves. Eso nadie te lo puede quitar. Ni siquiera cuando lo intentan con todo lo que tienen. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Amalia tomó la decisión correcta al arriesgarlo todo, incluso la salud de su madre, para no callarse? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.